tema del día. Habla el presidente en Salamanca con los medios. Bueno, presidente Petro, ¿qué se lleva usted de España? Buenas tardes, buenos días para Colombia. Buenos días, bueno, es una gira exitosa desde todo punto de vista, estratégica porque está ya por reunirse el gran encuentro entre América Latina y la Unión Europea, que ojalá cambie para bien el escenario, la intensidad de las relaciones culturales, políticas, económicas. Para mí, la visita ha sido todo un éxito. El acuerdo de educación fue como lo más importante, ¿no, presidente? Pues hay un flujo comercial económico que indudablemente tendrá mucho que ver en las energías limpias, en la generación en Colombia de procesos incluso de industrialización, y por otro lado, indudablemente, para la juventud sobre todo, la posibilidad de que un certificado del IFES de las pruebas saber pueda ser válido en España para entrar a una universidad, viceversa, que se pueda homologar títulos con mucha transparencia, con mucha rapidez. Eso mejorará, en mi opinión, las condiciones de quienes ya habitan siendo colombianos en España y de quienes piensen hacerlo en un futuro. Es un salto cualitativo de calidad de vida, indudablemente. Presidente, el tema del que su gobierno ahora sí comienza. Usted dice, ahora sí va a comenzar a gobernar. ¿Por qué? Porque esas son las normas, ¿no? Por alguna razón en la Constitución, el primer año casi de gobierno de cualquier presidente es con el plan de gobierno del pasado. Así tocó hasta el día de hoy, hasta que firme el plan de desarrollo de nuestro gobierno. Tocará así para el próximo gobierno también. Yo creo que es una debilidad de nuestras normas, pero ese traslape de planes de desarrollo hace que un presidente gobierne 3 meses, 3 años, 5 meses de su propio plan de gobierno. ¿Y qué es lo importante de ese plan de desarrollo? Usted resaltaba el tema de tierras ahora en el conversatorio del Foro Económico. El plan está articulado alrededor de la vida, ese es su hilo conductor, eso es lo que le da la coherencia. Tal como en campaña dijimos, tener una potencia de la vida tiene que ver con justicia social, ahí se enmarca el tema de la tierra en el campo, tiene que ver con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, que hay una buena parte del plan en este sentido, tiene que ver con la justicia social y con la justicia ambiental. Son los dos grandes pilares para que Colombia pueda ser una potencia de la vida. Pero en general quedó contento con el plan, presidente, quedó contento en general con el plan de desarrollo. Ahí ya hablaremos un poco de lo que se hundió, hay que examinarlo un poco con cuidado, hay un retroceso en salud profundo, pero hay unos avances en muchos otros temas. De pronto queda sin un impulso importante en su agenda legislativa con esta decisión del Consejo de Estado sobre la elección de Roy Barreras. Bueno, anuló la elección, lo habilita, no lo inhabilita, sino que lo habilita para otro tipo de funciones públicas. Hay que mirar él cómo se encuentra, ¿no? ¿Sería un buen ministro el presidente del Congreso? El gabinete está completo. El tema de la inflación, presidente, también es una buena noticia hoy para los colombianos. Sí, es quizás la mejor noticia de hoy. Estamos tapando la cara con los micrófonos todos. El precio de los alimentos bajó. No que bajó el crecimiento del precio, sino que los precios mismos bajaron. Hay una inflación negativa en alimentos. Eso significa que el hambre se detiene y cesa, porque si lo comparas con el incremento del salario mínimo que nosotros decretamos, que ojalá para la mitad de la población que no gana salario haya sido un conductor de ingresos, eso significa un salario mínimo que va a ser muy grande, muy elevado respecto al final del año, al crecimiento de los precios, que creo va a estar por debajo de los 2 dígitos. Genera un crecimiento del nivel de vida de muchas familias en Colombia. Presidente, las pesadillas que tuvo anoche, ¿de qué fueron? Franco, el fantasma de Franco. Presidente, la declaración del fiscal que estaba poniendo una lápida a los funcionarios judiciales. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, Presidente, por tanto el jefe de él. ¿Ya logró definir el equipo negociador con el Estado Mayor? Estamos en eso, estamos con algunos nombres ya construyendo
Apenas lleguemos a Colombia, anunciamos el equipo completo de la negociación. Presidente, quiero insistir en lo de Roy Barreras. ¿Le preocupa que Miguel Ángel Pinto sea quien vaya a asumir la presidencia liberal cercano a la Casa de la Vida? No estoy muy seguro jurídicamente cómo opera el que hoy, pues, o en el momento en que se notifique el presidente del Senado, deje de ser presidente del Senado. Digamos, tengo una confusión en de si el vicepresidente asume. Yo viví una experiencia parecida, pero por razones muy malas, que fue que cogieron preso al presidente de la Cámara en aquel entonces. Entonces hubo una nueva elección. Vamos a ver, jurídicamente ya miraremos cuál es el camino que tiene que tomar el legislativo. Presidente, muchas gracias. Mucha suerte. Declaraciones del presidente Gustavo Petro al arribo al aeropuerto de Salamanca, en donde va a estar en la universidad, donde hizo cursos, donde estudió algunos temas, el diplomado, como lo decía Johan, importante sobre ese balance que hace Gran de la resumen, gira, ¿no? sí señor, de la gira en España, que considera exitosa, en donde destaca el acuerdo de homologación de títulos porque es mejoramiento de la calidad de vida, también el Plan Nacional de Desarrollo. Era importante que escuchar, como lo escuchamos aquí en Colombia Radio, las declaraciones del presidente Petro sobre cómo arranca su gobierno ya. Digamos que son sus primeras reacciones en imagen, en video, de dos temas fundamentales. Plan Nacional de Desarrollo, que ha tenido desarrollo, la noticia en las últimas horas, y casi que fresquita su reacción sobre la noticia de reducción en la inflación. Dice con un tono moderado el presidente que habrá que analizar, porque sí, hay artículos que no pasaron, hay artículos que no quedaron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que habrá que mirar. Dice él que hay un retroceso en temas de salud. Y sí, efectivamente, en el calor de la noticia, pues la información misma es que el Plan Nacional de Desarrollo está aprobado, pero con algunas modificaciones que el gobierno se sentará a analizar. Explica el presidente lo que llamó traslape que hay entre un año y otro, entre un gobierno y otro, en cuanto a la plata, en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, que se hace para 4 años. Pero el primer año, mientras se configura la propuesta, va al Congreso, se hacen los debates, pasa un año prácticamente, que el gobierno de turno tiene que gobernar con el Plan Nacional del gobierno anterior. Claro, lo que había quedado. Y reconoce que el próximo gobierno va a tener que gobernar con el último año los recursos, las metas, las predicciones, las propuestas y los planes de ese Plan Nacional de Desarrollo allí en este tema, en seguir desarrollando ese plan de desarrollo. Lo dice el presidente, es una de las debilidades de nuestras normas, ese traslape, y pues que habría que mirar también si se modifica para que cada gobierno tenga su propio plan y sus propios recursos. Más de 1.100 billones de pesos en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Habló de la inflación, también respondió también a lo que acabamos de escuchar en Colombia Radio, que descendió el precio de los alimentos. Ese sí es fundamental, porque allí también los colombianos pues mitigan de esa forma, cesa el hambre, como le respondía a una de nuestros colegas allí en el aeropuerto de Salamanca, donde acaba de aterrizar, y lo observan ustedes en Colombia Radio. Carlos Fernando, así es, un resumen importante que entregó el presidente Gustavo Petro a su llegada a Salamanca. Allí sale hacia esta universidad, en donde se reunirá con el rector de esta institución educativa, firmará el libro de honor y se espera que tenga una intervención. Además, seguimos hablando de información internacional, porque ¿hablamos de Londres o hablamos de carrera Vamos consular? a hablar de los dos. Okay. De Londres, de carrera consular, en segundos aquí en Colombia Radio. Internacional. 6:53 de la mañana, seguimos con información internacional. Compañeros, seguidores y seguidores, este sábado se llevará a cabo la coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster, justo allí en el centro de Londres. Carlos III será coronado frente a más de 2.000 personas. Estiman que van a ser las personas que participarán en esta ceremonia religiosa.
que tiene sus gustos y sus desamores, por decirlo de cierta manera, pero Colombia participará allí. Estará presente el canciller Álvaro Leiva y la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, quienes son los representantes del país. Esto lo confirmó la Cancillería. Ambos serán representación del presidente de la República en esta ceremonia de coronación del rey Carlos III del Reino Unido y la reina Camila. Durante esta visita a Londres, el canciller Leiva también aprovechará para sostener encuentros con altos representantes del Reino Unido, país que apoya la implementación del acuerdo de paz del año 2016. Tanto el canciller como la primera dama de la nación están acompañando la agenda internacional del presidente Gustavo Petro en España. Palabras del presidente en el auditorio de la Universidad de Salamanca, donde fue Embajador condecorado. de Colombia ante el gobierno del Reino de España, Eduardo Ávila Navarrete. Embajador del Reino de España en Colombia, Joaquín María de Aristegui Laborde. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela Rodríguez. Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Luques Navas. Distinguidas autoridades, delegados del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León y Salamanca. Funcionarios del Gobierno de la República de Colombia. Autoridades civiles y militares, medios de comunicación. Bueno, estar acá, indudablemente, sobre todo en este sitio, tiene un peso de la historia que quizás también es un peso que nos acongoja en los días que estamos viviendo. Tiene mucho que ver con los días que estamos viviendo. Personalmente pasé por 3 universidades en diferentes estadios. La primera allá en Bogotá, el Externado, una universidad fundada hace mucho más de un siglo en medio de una guerra civil en Colombia, una de tantas. Enfrentaban aquel entonces a liberales y conservadores, los conservadores en el poder. Se creó con la intención de construir un espacio para el espíritu libre. Se dedicó más al derecho, finalmente a la economía y otras materias. De allí surgió un contingente de seres humanos que se dedicó a luchar por la democracia a costa de sus propias vidas. Muchos de mis profesores en el momento en que yo estudié mi carrera, economía, tanto de la Facultad de Derecho, sobre todo algunos de mi facultad, eran por el valor, por la calidad académica de la universidad, magistrados de las altas cortes del país. Los magistrados trabajaban cotidianamente en el Palacio de Justicia de Colombia, que quedaba en la Plaza de Bolívar, en el centro del poder de Colombia, del poder político, que hay un profesor que es mi secretario jurídico que me acompaña de esa universidad, Vladimir Fernández. En ese momento yo militaba en una organización insurgente que también se había colocado como objetivo la construcción de un proyecto democrático en América Latina, en Colombia específicamente. En aquel entonces América Latina se debatía en dictaduras, en el Cono Sur, en guerras revolucionarias en Centroamérica fundamentalmente y en Colombia. Mi movimiento tomó el Palacio de Justicia para ponerle una demanda al presidente porque se había violado un proceso de paz. Y la respuesta fue bombardear el palacio, con tanques, con la aviación, con la infantería, miles y miles en ese entonces de integrantes del ejército del Estado colombiano contra otros hombres y mujeres armadas dentro. Todos murieron, incluidos mis profesores.
muchos de mis profesores, decenas de magistrados, decenas de combatientes, insurgentes, casi 100 personas en todo el corazón y el centro de la capital de Colombia, 1985. Después se hizo la paz, pero quedó el hecho. De esa paz, 89, surgió la Constitución que hoy nos rige, una Constitución democrática, que quizás hubiera podido haber sido escrita por los magistrados que murieron en el Palacio de Justicia. Allí hubo, de alguna manera, un choque entre la brutalidad armada, violenta, y la inteligencia. Un episodio que ningún colombiano olvida, sobre todo los que vivieron en aquel entonces. Yo era un estudiante, acababa de salir de mi universidad, por razones de mi militancia había caído preso. Me habían torturado, como torturaron a tanta gente en toda la América Latina, y estaba en una cárcel. Le enseñaba a los presos a leer y a escribir. También la cárcel era una especie de choque entre la fuerza brutal y violenta y la inteligencia. No les voy a contar mi historia, solo el hecho. Los profesores que murieron allí de mi universidad, el externado, hoy son héroes que hay que recordar. Trabajaron siempre por impedir que el impulso en aquel entonces de dictaduras militares, de presencia de los cuerpos jerarquizados y armados dirigiendo y controlando la vida de los seres humanos, pudiera tomar espacio en Colombia. No lo alcanzó a hacer. Colombia nunca tuvo una dictadura militar en los años contemporáneos, desde 1957. De allí salimos a vivir, a luchar. De la cárcel yo vino, ninguno de mis compañeros sobrevivió en Palacio y muchos de mis profesores quedaron ahí. Mi director de tesis, economista él, de los mejores del país, Chucho Bejarano, Jesús Alberto Bejarano, cayó asesinado unos años después, también al interior de una universidad, la Universidad Nacional. Era comisionado de paz, tenía esa labor de parte del gobierno de construir paz y cayó bajo las balas de las FARC. Y se desarrolló una guerra que cuenta, dependiendo de la fecha en que comencemos a contar, porque la violencia es eterna, 200.000, 300.000, 1 millón de muertos. De alguna manera el origen de esa violencia ya atrás, cuando nosotros no habíamos nacido, año 1936, se emparenta a la que había aquí. Está articulada, sin que hubiera televisión, sin que hubieran redes. De alguna manera las oleadas del sentir humano se interconectaban en continentes tan lejanos. Mucho más atrás de esta universidad habría que escribir una historia, si es que no existe. Partió de aquí, de estos espacios, las dos corrientes, digamos, que después se enfrentaron. Las juventudes revolucionarias de América Latina, muchos debieron haber pasado por aquí, quizás leyeron libros clandestinos en aquel entonces, la mayoría en francés, porque eran prohibidos. Rousseau, la democracia como una palabra, la libertad como un concepto, que no se estilaba discutir incluso en estos sitios, sino de manera callada. Seguro que en estas esquinas se reunían jóvenes, no tan jóvenes, a disertar y a hablar cuchicheando sobre qué podía significar esas palabras: democracia, libertad, justicia. Unos vivieron aquí, seguro, otros se fueron a sus países, allá, la Nueva Granada, Venezuela, México,
el Perú. Y seguro que si se pudiera ver como en una película esa historia real, los que se fueron allá se levantaron en armas, lucharon, se estrellaron con brutalidad y violencia los ejércitos, pero también creció la inteligencia, se liberó. Vengo de recibir un título honoris causa de la primera universidad fundada por Bolívar y Santander, la Universidad de Cartagena. Cartagena, la ciudad de la esclavitud, capital mundial de la esclavitud, pero también de la libertad. Junto y en medio de la construcción de la universidad en aquellos siglos, hace 2 más, deambulaban los esclavos y eran los esclavos los que construían la universidad. ¡Qué paradoja! El encuentro siempre entre la brutalidad y la inteligencia. La inteligencia como si se prendiera una vela, como si se prendiera un faro, como si creciera una luz en medio de la oscuridad, pero también no se puede definir la luz sin la oscuridad. Aquí, cuando estalló la violencia en Colombia que les narro, había otro enfrentamiento durísimo, trágico incluso para la humanidad toda, por lo que sucedió. Allá, los liberales eran masacrados por centenares de miles desde un gobierno que decidió ser filofascista. Publicaba en su prensa de aquel entonces los discursos de Mussolini, de Hitler y de Franco. Y yo de joven me puse a leer esas historias y la que quedó aquí en este sitio, que todos sabemos cuál fue, la del general, la del filósofo, la de la inteligencia y la fuerza bruta, enfrentados en aquel entonces a través de este hecho que sucedió en este sitio y que nos muestra la realidad del hoy, la contemporaneidad que a nosotros nos acongoja, que ya no tiene que ver con las guerras del ayer, indudablemente, que ya no trata de cómo se exterminan socialistas y filocapitalistas, etcétera, que ya no habla de aquellos relatos, que ya no tiene que ver con lo que acontecía en Colombia en aquel 1985, aunque siempre hay raíces que van quedando como los anillos de un árbol concéntrico, que poco como un eco tiene que ver con esos muchachos que salieron de aquí, unos para un lado, otros para hablar de repúblicas y libertades y democracia, que uno tiene que ver incluso con enfrentamientos entre cuerpos armados, los unos del Estado, los otros insurgentes. La lucha de la inteligencia hoy va atravesando por otros vericuetos, distintos completamente. Ahora yo diría los generales están de este lado. Ahora la humanidad está de este lado, al lado de la inteligencia, porque no queda más faro en estos tiempos que vivimos, porque lo que tenemos al frente, lo que se ha convertido en una fuerza brutal que intenta arrollarnos, es ni más ni menos la muerte de la especie, la extinción dirigida por el poder todavía, por un poder brutal, por un poder ignorante, por un poder oscuro, que ha rendido las posibilidades de la vida a la codicia. Porque al final es por la codicia que la especie humana está a punto de ser extinguida. Ya no en la lucha de las ideologías de antaño, de las visiones, de las ilusiones, de las aspiraciones de antaño. Ahora tenemos una realidad mucho más dramática que 1985, Bogotá, que los fines del siglo XVIII, en esta universidad, cuando se construía el pensamiento revolucionario, o
en estos albores que fueron de la violencia en Colombia en 1936-48. Hoy estamos enfrentados ante una nueva realidad. El enemigo se llama extinción y lo provoca la codicia. La codicia vista como un huracán de ganancias que para poderse ampliar, decían los economistas del siglo XIX, para poder cobrar más velocidad y por tanto más volumen de ganancias, tiene que consumir más y más energía, tiene que vender y vender más y más mercancías, tiene que prender el aparato productivo con tal potencia que pueda crecer más y más la ganancia. Es un mundo económico, es una manera de producir, decían antaño, que por su lógica y su esencia tiene que devorar la naturaleza y el ser humano mismo. Devorarla hasta la última gota de ganancia, si fuese posible. Devorarla cambiando la contextura química de la atmósfera. Casi que la acumulación de capital tiene un espejo que se refleja en la atmósfera y que se convierte automáticamente en acumulación de gases de efecto invernadero, es decir, lo que los químicos llaman acumulados de CO2 equivalente. Ya no es una fuerza brutal armada, es una fuerza brutal química que expresa la química de la codicia. No la produce todo el ser humano, no es el antropoceno, no es cierto. La produce un grupo de seres humanos con poder tal que pueden cambiar la química de la atmósfera. No la producimos nosotros, no lo produce la universidad, no la producen los ejércitos, ya no tiene nada que ver las confrontaciones de antaño. Hoy la confrontación profunda está entre humanidad, entre vida y la extinción que provoca la codicia a través del cambio químico de la atmósfera. El cambio se impone. Son los científicos los que nos anuncian como faro lo que está pasando, no son los ideólogos, no somos los dirigentes políticos en realidad, son biólogos, son físicos, son químicos, miles y miles a lo largo y ancho de la tierra, que le dicen a la humanidad, oigan, si seguimos así, si no hay un cambio en 10 años máximo, se acaba la especie humana en un siglo, máximo 2, nuestros hijos y nuestros nietos. Y entonces es la ciencia la que está diciendo, paren, la ciencia nos está diciendo, vamos a extinguirnos. La ciencia, es decir, la inteligencia, nos está diciendo, se ha desatado una fuerza brutal desde el poder que puede acabar con la humanidad. El paradigma del progreso, que significaba que había una flecha ascendente, que significaba que cada día sería mejor que el pasado, no existe. La flecha va hacia abajo. Lo que nos dicen los científicos de hoy es que nuestros hijos vivirán peor que nosotros y que nuestros nietos vivirán peor que nuestros hijos, ni más ni menos el comienzo de los tiempos de la extinción, una circunstancia intelectual, física, a la cual jamás se ha enfrentado un solo ser humano en toda su existencia. Lo que aquí ocurrió, ahora ocurre en todo el mundo. La famosa anécdota que se cuenta, el pasaje que enfrentaba inteligencia y brutalidad, hoy está en todos los rincones del planeta. Hoy estamos viviendo las palabras de Astré y las palabras de Unamuno. Hoy partes de la sociedad, importantísimos líderes económicos y políticos, están con Astré. Hoy los pueblos aún no se mueven con Unamuno, pero la única posibilidad de existir, la única posibilidad de la vida hoy es que los pueblos estén con Unamuno. Como si en este salón pudiésemos votar y dividirnos como antaño, como si en este salón otra vez hubiese una especie de corazón del mundo que puede marcar como un cronómetro
las horas de la existencia o las horas de la oscuridad. Miren la importancia de este sitio, de esta universidad. Agradezco, por tanto, la condecoración que me da la universidad. La llevaré cercana a mí. Ojalá aquí salgan las generaciones de jóvenes, muchachos y muchachas que, como hace un tiempo, salieron a cambiar el mundo, que creo que hoy es más que absolutamente necesario. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Vamos a España, Salamanca, declaración de último momento del presidente Petro. A las declaraciones de que usted da, que es el jefe de él, ¿qué respuesta tiene? Y pues si sigue pensando que debe cumplir a su mandato. Pues soy el jefe del Estado. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente. Artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, que es lo que dije públicamente. Por tanto, como jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado. Yo he hecho una pregunta. Hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas. Entre esas personas estaba Ñeñe Hernández. Quienes interceptaron por mandato de la ley fueron puestos presos, agentes de la fuerza pública. Y las 200 personas que los fiscales del caso tenían con su nombre y sus datos personales y sabían que iban a ser asesinados, fueron asesinados. ¿Por qué no se les avisó? ¿Por qué no se protegió? ¿Por qué cogieron preso fue a quienes adelantaban la investigación? ¿Por qué ninguno de los jefes del Clan del Golfo que asesinó a 200 personas fue capturado? El jefe del Estado está demandando esa información. No insultos de alguien del cual no soy, sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado. Quien es jefe del Estado según orden constitucional, el Estado comprende todas las ramas del poder público, coordina esas ramas, les garantiza su autonomía, es el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe del Estado en Colombia. Colombia Hoy Radio.